Gracias. Si me permiten, yo voy a hacer un especial. ¿Está bien? Una música quizás conoces, quizás no. Esa canción en español. Jesus, what a friend for sinners. ¿En español cantan eso o no? No, ellos no lo conocen. No, ok. Pero está en inglés un himno que dice: Jesús, qué gran amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque Él quiere salvarnos. Amén. Bueno, esto es algo que tiene que traducir entonces, hermano, para que entiendan las letras y todo. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano, también a los que hablan inglés. Y te pido buscar primeramente a Proverbios 4:5. Y mientras que estás buscando, te explico el por qué aquí estoy. El hermano, tu pastor, es de la misma iglesia mía, de Monterrey, México. El hermano Raúl Reyes es nuestro pastor. Y la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia es nuestra iglesia enviadora. Y he conocido al hermano por años. Y por fin me invitó. Tantos años. Bueno, entonces no te veo hasta otros 12 años o algo, ¿verdad? No. Espero que puedo venir más y conocerles. Y mi oración es que venga el pastor para visitarnos en Florida, donde vivo yo. Y reunimos nosotros en casa, pero yo ando mucho viajando. Tú puedes ver mi nombre, Roberto Breaker. Y tengo la iglesiadelanube.com como mi como página o sitio de web, y hago un sermón cada semana en inglés y español, si no estoy viajando como en esta semana, ¿verdad? También mi sitio web antiguo es rrb3.com, y nosotros hemos empezado un instituto bíblico gratis de este lugar, pero está en inglés. Pero si tú quieres, tú puedes leer las capciones abajo y quizás aprender. Ore que podemos quizás poner eso en español también. Porque mi deseo es nada más que enseñar la palabra de Dios. Yo quiero que la gente entienda lo que leen. Este libro es un libro muy grande, ¿verdad? A veces hay gente que tiene miedo. ¿Puedo leer yo todo? Bueno, ¿puedo yo entenderlo todo? Porque es mucho para leer. Pero no, es fácil entender la Biblia. Y vamos a comenzar en Proverbios 4:5, donde dice estas palabras, la palabra de Dios. Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. Ni te olvides, ni te apartes de las palabras de mi boca. ¿Quién está hablando aquí? Bueno, sabemos que era el rey que lo escribió, pero ¿quién estaba dentro del rey? Dios. El Espíritu Santo. Entonces esto es un mandamiento de Dios a nosotros, que debemos buscar la sabiduría y buscar entendimiento, y no lo olvide. A veces entra aquí y sale aquí, ¿verdad? Debemos entenderlo, debemos guardarlo, debemos saber qué es la verdad. Yo recuerdo estuve en Honduras 7 años como misionero, y estuve ahí menos que un año. Yo me acuerdo que estuve caminando hacia arriba de un cerro y venía 2 muchachas hablando, bajando del cerro. ¿Me entienden todos? ¿Me puedes entender? Hablo a veces palabras de Honduras, quizás tú vas a entender. Pero estuve caminando y las 2 muchachas me pasaron diciendo: a mí no me sabe nada. Y yo empecé a reírme porque estuve aprendiendo español. Y yo dije, ¿qué dijo ella? Yo no sabo nada.
Esto gramáticamente es en error, ¿verdad? No es yo no sabo nada, yo no sé nada. Y yo me pensé, hasta cómo hablar ni sabe ella, ¿verdad? Yo no sabo nada. No, yo no sé nada, pero yo quiero saber. Yo quiero sabiduría. Yo quiero adquirirlo, como dice la palabra de Dios. Yo quiero tener entendimiento de la Biblia. ¿Qué tal? ¿Usted también? Pues bueno, hay muchos en el mundo que dicen que son cristianos. ¿Sabes que todos que dicen que son cristianos, no todos son? Hay muchos que son religiosos y perdidos. Fariseos son. Porque ellos solo tienen religión, no tienen Jesús. No tienen Cristo, no tienen salvación. Porque ellos están confiando en sí mismos, cuando los cristianos verdaderos están confiando en Jesús. ¿Ve la diferencia? Hay una diferencia entre religión y salvación. Y muchos religiosos de hoy ni son salvos. Entonces, para entender la palabra de Dios, vamos rápidamente a 2 de Timoteo 2:15. Para entender la Biblia, y no es difícil entender, no es difícil aprender la Biblia. 2 de Timoteo 2:15 dice: estudia para presentarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Hay muchas divisiones en la Biblia. Llamamos estos dispensaciones. Hermano habla de dispensaciones, ¿verdad? Muchas iglesias ni explican. Una dispensación es un periodo de tiempo en que Dios está trabajando con un grupo en tal forma y después con otro grupo en otra forma. Y eso se llama dispensación. Cuando leímos la Biblia, ¿cuál es pues la división más básica en toda la Biblia? Pues aquí está la cruz y la Biblia nos enseña que con la muerte del testador ya empieza un testamento nuevo. Amén. Entonces la división más básica es todo atrás es el Antiguo Testamento y todo después de la muerte de Cristo es el ¿qué? El Nuevo Testamento. Pero ¿sabes qué? Hay gente en este mundo que ni saben eso. Hay pastores, hay misioneros, hay iglesias que dicen, no, todavía estamos bajo del Antiguo Testamento. ¿Estamos bajo el Antiguo Testamento hoy? Pues algunos dicen que sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 4. Y tú debes saber lo que estoy enseñando. Y debes saber hasta los versículos. Porque quizás tú vas a hablar con una persona. Y tú vas a decir, no estamos bajo del Antiguo Testamento. Y ellos van a decir, ¿cuál versículo dice? Y tú vas a decir, hay que preguntar a mi pastor. Tú vas a decir, gracias hermano. Tú vas a preguntar a mi pastor. Esto no sirve. Tú no puedes llamar al pastor cada vez que quieres hablar con otros. Amén. Gracias hermano. Qué bueno. No es mi Biblia, entonces no. Esto lo siento hermano. Sí, amén. Satanás quiere que no escuchamos bien, ¿verdad? No, en realidad lo hice solamente porque la hermana estaba dormida ahí. ¿Ya despertaron? No. Okay. Vamos a Romanos capítulo 10 y lo que estoy tratando de decir es esto. El pastor quiere que tú aprendes la palabra de Dios para que tú puedas saber cuál versículo lo dice. Cuando estás hablando con otro, tú puedes decir, no, escuche, y buscar el versículo y leerlo. Cada uno tiene que memorizar los versículos para que podamos enseñar a otros. Y la pregunta es esta: ¿estamos bajo la ley todavía? Romanos 10:4 nos dice, Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley, oiga bien, para justicia a todo aquel que cree. ¿Estamos bajo la ley? ¿O Cristo es fin de la ley? Ya no estamos bajo la ley. Vamos a Romanos capítulo 6. ¿Cómo entonces hay gente que dice, no, todavía tenemos que guardar la ley? No leen la Biblia, no entienden lo que la Biblia dice. ¿Están conmigo? Ok. Romanos 6:14, otro versículo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Otra vez, 15, pues que
pecaremos porque no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia, no lo permite a Dios. Dice la Biblia que no estamos debajo de la ley. ¿Cómo pueden decir entonces que sí todavía estamos debajo de la ley? ¿Sabes qué significa eso? Algunos hoy en día, busque conmigo Éxodo capítulo 20. Algunos dicen, ok, esto sí entiendo, pero estamos todavía bajo los 10 mandamientos. Ok, los 10 mandamientos son buenos, pero ¿vamos al cielo por guardar los 10 mandamientos? No, claro que no. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? Ya están en Éxodo capítulo 20. Yo no voy a leerlos todos, pero el cuarto es un problema. El cuarto es guardar el sábado. ¿Ok? ¿Debemos guardar el sábado hoy? El sábado es sábado. Nosotros venimos a culto el domingo, no el sábado. No estamos guardándolo. ¿Somos pecadores? Busque Éxodo 31. Y lo que estamos tratando de hacer hoy es dividir bien la palabra de Dios, o trazar bien la palabra de Dios. Quiero mostrarte una cosa que quizás no has pensado. Éxodo 31, versículo 12. Habla del sábado. Y mire lo que dice. Perdón. Y habló el Señor a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados. ¿A quién habló? ¿A la iglesia? No. ¿Somos los hijos de Israel? No. Claro que no. Aún más, mire lo que dice, diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. ¿Debemos matar nosotros el uno al otro por no guardar el sábado? Estamos bajo la gracia hoy. No resuena como gracia. Hermano, yo lo vi el sábado. Tú fuiste al pues, no sé, garage sale, ¿verdad? Los sábados yo me voy a los 20 de garaje, ¿verdad? Y me gusta buscar cosas. Yo soy pecador. No. Esto no es para mí, esto es para Israel. Entonces sigue ahí, yo no voy a leer lo demás, tú puedes leerlo, pero aún otra vez dice que el que lo profanare, de cierto morirá. 2 veces la palabra de Dios dice, el que profanara el sábado debe morir. ¿Qué piensas tú? ¿Que esto es para nosotros hoy en día? Entonces había un cambio, y el cambio vino por Cristo, y salió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces la ley era para aquel entonces, para ellos, pero ahora estamos bajo la ¿qué? La gracia. Ahora algunos piensan, bueno, tú estás diciendo que yo puedo hacer lo que quiero y pecar. No. Tenemos nuestras reglas en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice los 10 mandamientos menos el cuarto, porque esto era para Israel. Hoy no debemos hurtar o robar. Hoy no debemos mentir. Hoy no debemos codiciar. Ya está en el Nuevo Testamento. Yo lo obedezco porque está ahí, no porque está allá. ¿Me entiendes? Porque trazamos bien o dividimos bien. Ok, vamos a Lucas 16:16. Sí. Deseo enseñarte algo, y si tú puedes entenderlo, tú puedes entender la Biblia cuando lo leas. Porque hay mucha confusión en el mundo, lastimosamente. Hay muchas sectas muy falsas, como los séptimo día adventistas. Ellos enseñan que tú tienes que guardar la ley, y es la marca de la bestia si tú vas a culto el domingo. Qué raro, no entiendo eso. No, ellos no están entendiendo su Biblia. Lucas 16:16 dice, Lucas 16:16 leímos. Aquí dice Lucas 16:16 esas palabras. Dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos hacen fuerza para entrar en él. Entonces, algo empezó a cambiar con un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Y dice que la ley y los profetas fueron hasta él.
Y con él Dios empezó a trabajar en otra forma, en otra manera. Lo cambió del antiguo al nuevo con su muerte. Con esto dicho, quiero enseñarte una cosa interesante. En la Biblia miramos una transición. ¿Entiende la palabra transición? En la Biblia hay cosas que en este tiempo era así, pero lo cambió. En este tiempo ahora es así. Y así es lo que podemos ver cuando leímos la Biblia. Hay 4 libros en la Biblia que son muy difícil de entender si no entendemos dispensaciones o cómo Dios puede hacer una transición. Por ejemplo, Mateo. Aquí pongamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La mayoría de estos libros son antes de Cristo murió. Entonces, cuando estamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, debemos recordar que la mayoría es todavía en el Antiguo Testamento. Algunas cosas que dice Jesús son para nosotros hoy, pero la mayoría de él que dice son lo que se llama el Evangelio del Reino. Yo te voy a explicar qué es esto. Pero recuérdate que dijo el Señor Jesucristo, si tu ojo derecha te ofenda, quítalo. Si tu mano derecha te ofenda, córtalo. ¿Resuena como la gracia para ustedes? ¿Dónde está la machete, hermano? Vamos a tener avivamiento cortando manos y sacando ojos hoy en día. ¿Esto es qué? Bueno, Jesús hablando a judíos, no a nosotros. Vamos a tener un gran problema si no entendemos esto, porque vamos a andar cojo así, sin mano. Entonces debemos entenderlo. La ley y las profetas hasta Juan. Juan vino bautizando. Y en Juan 1:31, Juan confiesa por qué él bautizó. Rápidamente vamos a Juan 1:31. Diciendo de Jesucristo: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Entonces Juan el Bautista dijo: yo vine para anunciar quién era el Mesías. Y vino Jesús, y ya sabes la historia, espero que sí, que bautizó a Jesús bajo paloma, y el Padre dijo: este es mi bendito Hijo. ¿Ok? Entonces, él anunció el Mesías. Jesús es el Mesías, lo escribo en español, perdón. Mesías. ¿Ok? Ahora, con esto dicho, ¿por qué vino Jesús? Cuando Jesucristo vino, ya sabes que él tenía 3 años y medio de su ministerio, Jesús. Cuando Jesús vino, debemos nosotros escuchar las palabras de Jesús mismo. ¿Por qué vino Jesús? Vamos a Mateo 15. Vamos a Mateo 15. Es muy importante que leímos la Biblia. El pastor va a decir que lo que estoy diciendo es correcto. Y yo quiero que tú lo veas, porque cuando entiendes esto, ya no puedes cambiar tu mente. Cuando lo fijas, tú no puedes olvidarlo. ¿Ok? Por esto estoy tratando de poner la línea para que cuando llegamos al fin, tú vas a decir: así es la verdad. No porque yo digo, porque la Biblia dice. ¿Ok? ¿Están conmigo? Jesucristo dijo, a veces las palabras de Jesús están en letra roja. No sé si tienes letra roja usted. Pero Jesús dijo porque Él vino a Israel. Y dice en Mateo 15:24. Y Él respondiendo dijo: yo soy enviado, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús dijo: yo vine para Israel. Esto era porque vino Jesús. Él vino para los judíos. Esto era su ministerio, para los judíos solamente, no para los gentiles en aquel entonces. Ahora, esto es algo espantoso, pero ahora busque conmigo Mateo capítulo 10. Mateo, perdón, necesito café quizás, pero Mateo capítulo 10, versículo 5 y 6. Mire lo que dice Jesús. Hoy en día muchas iglesias jactan: yo soy seguidor de Jesús, y debemos ser seguidores de Jesús, amén. Pero ellos están siguiendo a Jesús cuando Él estaba todavía en el Antiguo Testamento.
Porque no seguimos en el Nuevo Testamento. ¿Ve el problema que muchas iglesias tienen hoy en día? Jesús dijo en Mateo 10:5, estos 12 envió Jesús. ¿Quiénes son? Los discípulos o los apóstoles. A los cuales dijo mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué dijo Jesús que Él solo vino para judíos? ¿Y por qué dijo Jesús en aquel entonces, tú debes solo ir a los de Israel y a ningún gentil? ¿Por qué dijo eso? ¿Sabes qué es un gentil? ¿Sí o no? Alguien que no es judío es gentil. Y Jesús está diciendo, ahorita no tengo interés de salvar a los gentiles. Yo solo vengo para primero salvar a los de Israel, para ver si me aceptan. La mayoría de las iglesias de hoy no van aquí. Muchos de ellos solo predican de aquí. Es común ir a muchas iglesias y cada domingo escuchar al pastor predicando Mateo, Marcos, Lucas, Juan y no más de la Biblia. Hay mucho más en la Biblia que solamente Marcos, Lucas, Juan y Mateo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué están faltando? Pues ellos están faltando lo demás con uno que se llamaba Pablo. Y vamos a ver la importancia de Pablo. Porque Pablo está en la Biblia con propósito. Pero Jesús vino, ¿y qué vino predicando Jesucristo? Vino predicando el evangelio de salvación de hoy, Jesucristo, cuando Él vino en su ministerio. ¿Cuántos piensan eso? Que Cristo vino predicando el camino de salvación para nosotros cuando Él vino. Nadie quiere decir, ¿verdad? Vamos a ver lo que predicó el Señor Jesucristo cuando Él vino en su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 26 dice, y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando vino el Señor Jesucristo, antes de morir, en estos 3.5 años de su ministerio, Él predicó el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? ¿Y es el evangelio del reino el evangelio de hoy? El reino es esto, ¿ok? Nosotros que estudiamos la Biblia, encontramos que Cristo murió, ahora estamos en la dispensación de la gracia o de la iglesia y estamos esperando la ¿qué? El rapto. Que cuando viene el rapto, ahora Cristo va a trabajar otra vez con Israel. ¿Ahorita está trabajando con Israel Dios? No, porque ellos le rechazaron. Pero cuando ellos vienen a Jesús otra vez, ahora viene su ¿qué? Su reino. Pero ¿sabías tú que si hubiera aceptado su Mesías, esto pudiera estar aquí mismo? Pero porque ellos rechazaron, ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. ¿Estás conmigo? ¿Todos entienden eso? Si no entiendes, tú vas a entender. Pero quiero que entiendas. Todo depende en si Israel le acepta o no. ¿Y qué pasó? Israel dijo, no, ya no queremos. 3 veces los judíos rechazaron a su Mesías. ¿Okay? Dios es un Dios triuno, ¿verdad? Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Okay? Oiga bien, lo que yo voy a ir más rápido. No sé por qué en español predico más que en inglés, ¿verdad? No sé. Porque hablo mucho más rápido, pero siempre me tarda más en español. Juan vino, enviado de Dios Padre. ¿Y qué tal? La Biblia dice que los fariseos vinieron para ver su bautismo y dijeron, no aceptamos, y salieron. Los fariseos rechazaron Dios Padre. Vino Dios manifestado en la carne, Jesús el Hijo. Y los fariseos le odiaban. No le aceptaron. Y dice en Mateo 27, 25 que ellos dijeron al pueblo, grite, crucifícale. Y entonces rechazaron el Hijo, Dios Hijo. Ahora en béisbol, ¿cuántas veces puede hacerlo? 3 oportunidades. Strike número 1, strike número 2. Ahora, ¿qué pasó?
Bueno, leyendo el libro de Actos o Hechos, había un hombre que se llamaba Esteban. ¿Recuerdas Esteban? Esteban vino predicando en Actos capítulo 7. Vamos ahí. Y en Actos capítulo 7 era la última oportunidad para Israel aceptar su Mesías. ¿Y qué hicieron? No aceptaron. Porque leímos ahí lo que dice en, 7 de Actos, yo digo Actos o Hechos, capítulo 7, y versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa ahí en este pasaje? Asesinaron, apedrearon a él. Entonces los judíos rechazaron el enviado de Dios Padre, Juan. Rechazaron el Hijo cuando crucificaron a Jesús. Rechazaron el Espíritu Santo bajo la prédica de Esteban. Y Dios dijo, ok, ya entonces yo busco a otro, porque ellos no me quieren. ¿Están conmigo? Esto podemos ver si leímos la Biblia. Y leyendo la Biblia encontramos esto. Muchas cosas que yo dije en inglés, no sé si me queda tiempo de hablar en español. Pero miramos todo este ministerio de Jesús y un poco después, todo era de quién es Jesús. Esto es un poco diferente que nuestro evangelio hoy. Nosotros somos salvos por creer que Jesús es el Mesías hoy. ¿Sabes qué? Hasta los demonios creen que Jesús es el Mesías de Israel. Pero si tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú puedes ver cuántas veces que ellos dicen, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Jesús? Los discípulos, ¿quién es? El pueblo, ¿quién es? Los fariseos, ¿quién eres tú? En inglés esa palabra es who. Who. Y cuando yo digo who, ¿qué piensas tú? De un búho, ¿verdad? Who. Cuando yo leo Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el principio del libro de Actos, yo pienso que estoy leyendo y escuchando un búho en inglés, porque dice, who is Jesus? Who is Jesus? Who is Jesús? Entonces, esto era el mensaje para Israel de quién era Jesús. Pero porque ellos rechazaron a su Mesías, Dios dijo, venga aquí, Pablo. Ellos no me quieren, entonces yo voy a dar a usted mucha más información. Y yo voy a enviar a usted a los gentiles con mi información para que sean salvos ellos. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Muchos versículos que estoy pasando por falta de tiempo. Pero el mensaje cambió un poco. Porque otra vez, el libro de Actos es un libro de transición. Cuando estamos leyendo el libro de Actos, estamos mirando cómo Dios está pasando de Israel a la iglesia. Porque Israel, como un pueblo, le rechazaron. Dios dijo, yo voy a buscarme un pueblo de los gentiles. Y eso será, pues, la iglesia. Ahora, la iglesia empezó con algunos judíos que sí aceptaron. ¿Okay? No estoy diciendo que la iglesia solo es gentil, no. Es gentil y judío que aceptaron. Pero hay una transición en el libro de Actos. Rápidamente, el libro de Hebreos, ¿sabes qué es? Es una transición y es más para los judíos en la tribulación. Por esto se llama el libro de Hebreos. ¿Sabe qué es un hebreo? Un judío. Y hay otro libro que se llama el libro de Jacobo. Y si tú lees versículo 1 de capítulo 1, ¿sabes qué dice? Escrito a los 12 tribus esparcidos. Pero hay muchas sectas falsas en el mundo de hoy que quieren ir a estos libros y olvidar lo demás de la Biblia. Nunca debemos olvidar lo demás de la Biblia, porque lo demás de la Biblia es tan importante. Y hasta ahí mi introducción. ¿Me entienden? Desde ahora y adelante el mensaje, ¿verdad? La introducción es esto. Ve cómo Jesús quería salvar a ellos y el mensaje era quién es Él. Pero porque rechazaron, Dios llamó al apóstol Pablo. Y tú puedes leer capítulo 9 del apóstol Pablo, cómo fue salvo el apóstol Pablo.
Y Pablo explica por qué él está en la Biblia. ¿Y por qué soy tan dogmático de esto? Porque hoy en día hay muchas sectas falsas que dicen que son cristianos, que dicen así: Pablo no debe estar en la Biblia, porque lo que dice Pablo es al contrario de lo que dice Jesús en su ministerio. Entonces tenemos que echar uno, entonces echamos Pablo y solo seguimos a Jesús. ¿Sabes tú que Pablo escribió 14 libros? Si incluimos Hebreos, y yo quiero incluirlo, porque Dios siempre usa el número 7, y hay 7 libros antes de ir a la cárcel y 7 libros escritos de la cárcel. Qué interesante eso, ¿verdad? Y si leímos el libro de Actos o Hechos y tomamos los libros de Pablo y lo que está escrito de él en Actos, 2/3 del Nuevo Testamento habla de este hombre. Debe ser muy importante si 2/3 del Nuevo Testamento está escrito de él. ¿Qué piensas? ¿Sí? Entonces, ¿por qué está Pablo en la Biblia? ¿Para qué? Muchos hoy en día que no entienden la Biblia dicen: yo soy seguidor de Jesús, Pablo, vete al infierno. Pero Pablo está en la Biblia y 2/3 del Nuevo Testamento es de él. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, tenemos que saber el por qué. ¿Quieres saber el por qué está en la Biblia, Pablo? Seguimos esto. Pablo nos explica en Romanos capítulo 15. Y él era muy honesto. Y él nos explica quién era y para qué él hizo su ministerio. En Romanos capítulo 15, versículo 8, él dice: el ministerio de Jesús era tal. Y después en versículo 16, él dice: y mi ministerio era tal. Versículo 8 dice: de Jesús. Digo pues que Cristo Jesús fue ministro a la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces Jesús, su ministerio era para los judíos. Los judíos eran los circuncidados. Ahora mira versículo 16. Pablo dice: para que sea yo ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice: mire, yo fui más a los gentiles. Ahora, siempre primero fue a la sinagoga, porque tanto que amaba a los judíos. Pero Dios dijo: pero ahora quiero que los gentiles me acepten. Entonces él fue para los gentiles llevando el evangelio. Y esto encontramos en Romanos 11, versículo 13. Romanos 11, 13. Pablo dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministro glorifico. ¿Ok? ¿Todos están conmigo hasta este punto? Pablo dice que Dios me llamó como misionero a los gentiles. Entonces él fue predicando. Ahora, lo que predicó él era la misma cosa que predicó Jesús. En realidad no. Jesús estaba predicando: si me aceptas tú, ¿quién soy? Yo voy a traer mi reino y yo voy a gobernar en la tierra por 1000 años. Rechazaron. Entonces Dios dijo, Jesús dijo a Pablo: Pablo, porque me habían rechazado, ahora yo te voy a dar a usted un mensaje. Y el mensaje de Pablo es lo que hizo Jesús. Y en vez de solo ir y decir que Jesús es el Mesías de Israel, Dios mandó a Pablo: quiero que tú vas y que tú dices a todos que ellos tienen que aceptar mi sacrificio. Tienen que aceptar lo que yo hice. Nadie está salvo ahora porque creen que Jesús es el Mesías. Para ser salvo ahora, tú tienes que recibir a Cristo por la fe. ¿Quieres ver esto en la Biblia? Porque esto es tan importante. Voy muy rápido para pasar algunos versículos, solo voy a contarte. Pablo dice esto: sed seguidores de mí. Dice eso en 1 Corintios 4:16. Dice esto también en Filipenses 3:17. Pero también la tercera vez que dice sed seguidores de mí,
Él lo dice en 1 de Corintios 11:1. Y mire lo que él dice. Sed seguidores de mí como yo también lo soy de Cristo. Yo predico mucho en internet. Y yo escucho mucho en YouTube, en Facebook, en TikTok. Oh, odio TikTok. Y todo eso. Muchos que dicen que son cristianos hoy en día están diciendo, soy seguidor de Jesús, no de Pablo. Pero Pablo dice que él es seguidor de Jesús. Entonces nadie puede seguir a Jesús sino por medio de seguir a Pablo. Y si estás evitando a Pablo, tú no eres siguiendo a Jesús. Porque Pablo dijo, Jesús me reveló algo para todos. Sin Pablo no tenemos la revelación que Jesús quiere que tenemos nosotros. ¿Cómo lo explico? Años atrás, cuando salió la computadora, había Windows 98. ¿Cuántos recuerdan Windows? ¿Cómo estaba Windows 98? Se llamaba Ventana 98, ¿correcto? Ahora, hoy en día usamos este Windows o Ventana, no me acuerdo, como 11 es el último. Ok, si yo compro una computadora nueva y yo pongo Windows 98, ¿funciona? No, esta es la información antigua, no funciona. Si yo quiero que mi computadora funcione, yo necesito update. ¿Cómo digo update en español? ¿Alguien sabe la palabra update? ¿Cómo? Actualizo. Necesito actualizarme a Windows 11. Entonces los que no entienden la Biblia solo quieren ir a Windows 98 para su doctrina de su iglesia y no están actualizando. Entonces no funciona su iglesia porque no tienen lo que sirve. Esto es que sirve lo que Dios reveló a Pablo. Y quiero mostrarte esto. Vamos a Gálatas capítulo 1. De las palabras de la boca de él mismo. Tenemos en la Biblia el apóstol Pablo porque Jesús reveló al apóstol Pablo mucha de la doctrina para la iglesia de hoy. ¿Estás conmigo? Sin él estamos siguiendo algo para Israel. No, debemos seguir lo que está para nosotros hoy en día. Gálatas capítulo 1 versículo 11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, había un evangelio que Jesús me dio para predicar. Yo no lo inventé. Jesús me reveló. Y hay 3 veces en la Biblia que Pablo llama este evangelio de Jesús dado a él, que es para nosotros, que él lo llama 3 veces mi evangelio. En 1 de Timoteo 2:8 él dice mi evangelio. En Romanos 16:25 él dice mi evangelio. Vamos a leer eso porque es importante. Es algo no revelado antes. Mire lo que dice Romanos 16:25. Romanos 16:25, Pablo dice, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Cristo Jesús según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Aquí, antes de la creación de Adán y Eva, Dios tenía escondido alguna sabiduría que Él no reveló a nadie hasta después, hasta aquí. Porque todo dependía si ellos aceptaron a Mesías o no. Y porque ellos rechazaron a su Mesías, Dios dijo, ok, tenía todo esto planeado. Ahora yo voy a revelar a nosotros algo más para nuestra doctrina de hoy. ¿Todos están conmigo? Ve qué tan importante es tener Pablo, porque Pablo recibió de Dios algo que es para nuestra dispensación. Sin Pablo, sin entender este evangelio, no hay salvación, porque es el evangelio de salvación. Yo dije 3 veces, él dijo mi evangelio. Vamos a ver el último, Romanos 2:16. Tan importante es el evangelio revelado al apóstol Pablo. Romanos 2:16 dice, en el día en que juzgará a Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio.
Algún día cada persona va a estar delante de Dios del juicio. Y la Biblia dice que Jesús va a decir, ¿qué hiciste tú con el evangelio que yo di a Pablo? ¿Sabes tú lo que es el evangelio que Dios dio a Pablo? Yo, mi testimonio es esto. Acepté al Señor. Fui al instituto bíblico, me gradué y me salí predicando. Prediqué en más que 200 iglesias. Y cada vez que yo me subí aquí, bajo del púlpito para predicar, antes de empezar, yo pregunté, ¿cuántos aquí me pueden enseñar qué es el evangelio? ¿Y dónde está en la Biblia? En 200 iglesias, solamente como 11 o 12 veces, me respondieron correctamente. Todas las demás iglesias, ni idea tenían ellos qué es el evangelio. Hasta el pastor dijo, ni idea, ¿qué es el evangelio? ¿Dónde está la Biblia? No, ni idea. ¿Dónde está el evangelio de Pablo? Bueno, vamos a verlo, porque es tan importante. 1 Corintios 15, 1 al 4. En 1 Corintios 15, 1 al 4, allí encontramos el evangelio que Jesús dio a Pablo, que es para nosotros. Dice, 1 Corintios 15, 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio. Aquí es el pasaje de escritura en que Él está declarando a nosotros que es el evangelio que nos salva. Que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? Pues no creer de corazón, ¿verdad? Solo de mente. El evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Mire lo que es el evangelio. En Actos miramos a Pedro diciendo Jesús murió y resucitó. Pero ¿qué es que faltaba que predicó él? ¿Qué era la revelación dado a Pablo que era más que esto? Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces Cristo Jesús, cuando Él hizo esto es el sacrificio que puede salvar. Y lo que Dios quiere es que pongamos nuestra fe en lo que Él hizo para ser salvo. Y Dios dijo a Pablo, yo deseo que tú predicas esto. Ahora, rápidamente, porque quiero terminar, estoy bien cansado, pero quiero terminar. Quiero mostrarte eso en el libro de Actos o Hechos. Te digo que el libro de Actos o Hechos es un libro de transición, de un cambio. Entonces vamos a Actos capítulo 2. Actos, antes de culto estuve hablando con la hermana ahí y ella dice, ¿por qué Actos? ¿Por qué dice Actos? Bueno, las Biblias antiguas dicen Actos. Los católicos cambiaron la palabra a Hechos. Pero Hechos significa ya terminado. ¿Qué es un acto? Yo no sé mucho, pero cuando estuve en Honduras, cualquier cosa que tenía que hacer con el gobierno, yo tenía que tener un documento que se llama acto de constancia. Acto significa que está continuando, ¿verdad? ¿Está terminada la Biblia? ¿Por qué lo llaman hechos? Mejor que se llama actos, porque ya estamos todavía viviendo nosotros en el libro de Actos. Amén. Hasta el rato. Entonces, ¿por qué cambian palabras? No me gusta cuando cambian palabras de nuestras Biblias. La más antigua es acto, no hecho, porque hecho yo pienso ya terminado. Pero en el libro de Actos capítulo 2 versículo 38, este es el principio cuando él todavía está predicando a judíos. Y mire lo que dice 38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Somos salvos por bautizar en agua hoy? En aquel entonces él dijo, hay que hacerlo porque pudieron aceptar todavía como Mesías. Pero porque rechazaron, Dios dijo, ok, con Pablo ya vamos a cambiar. Y tenemos en Actos 16 algo completamente diferente, mostrando la transición. Uno pidió cómo ser salvo.
Actos 16:30. Y sacándoles fuera les dijo, señores, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Pablo dijo, y ellos le dijeron, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es bautismo en agua, es solo por creer. Pablo dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia soy salvo por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Ok? Tú lees el libro de Actos. Llegamos a capítulo 13. Pablo fue salvo. Pablo empezó a ir predicando y pusieron manos encima de él y enviaron a él como misionero. Antes de este tiempo, él salió diciendo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías. Pero en este viaje, en capítulo 13, Pablo empezó a predicar algo completamente diferente. Y con lo que él predicó, encontramos en Actos 13, 38 y 39. Cuando él predicó esto, él predicó algo tan poderoso que según la palabra de Dios, cambió todo el mundo. Dice la Biblia que he turned the world upside down en inglés. ¿Cómo es en español este pasaje, hermano? ¿Recuerda cómo dice que dio vuelta al mundo la prédica de Pablo? ¿Qué es esto que él predicó que cambió todo el mundo? ¿Sabes qué? Esta prédica cambió el mundo 2 veces. En el tiempo de Pablo, muchos aceptaron lo que él predicó y hasta 1500 años después había un hombre que se llamaba Martín Lutero. Y él fijó esa prédica y él dijo, wow, la iglesia que estamos nosotros los católicos enseñan salvo por obras. Pero la Biblia dice que no. Tan importante es este pasaje que casi nunca predican los pastores. Esto es lo que fue revelado a Pablo de Jesús. Leímos Actos 13, 38 hasta 39. Dice, os sea pues notorio, varones hermanos, que por os es predicado el perdón de pecados. ¿Quién es este? Jesús. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces él dijo, hay perdón en Jesús de pecados y puede ser justificado, no por obras, sino por fe. Nosotros somos bautistas y los bautistas predican salvo solo por fe. Casi cualquier otra religión que dice que es cristiano dice no, es por obras, o dice no, es por fe y obras. Pero Pablo dijo no más obras, solo por fe somos salvos. Ahora, lógicamente, ¿cuál es la pregunta que sigue, verdad? ¿Fe en qué? ¿En qué debemos poner nuestra fe? Vamos a Romanos capítulo 3 y versículo 25. Pablo nos dice en qué debemos poner nuestra fe. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su ¿qué? Sangre. ¿En qué debemos poner nuestra fe? ¿En nuestro bautismo? No. ¿Solo creer que Jesús es el Mesías? No, esto nos salva hoy. Debemos aceptar su expiación de sangre, su sacrificio por nosotros. Y lo aceptamos cuando confiamos en lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Murió en mi lugar por mis pecados. Lo más rápido que puedo, yo te explico eso. En el Antiguo Testamento, bajo de la ley, cuando uno quería tener remisión o perdón de pecados, Levítico capítulo 4, léalo en esta noche cuando llegas a casa, dice que el pecador que pecó tenía que traer un cordero o una oveja y llevarlo hasta el sacerdote. Este es el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Estás conmigo? Y la Biblia dice que él tenía que tomar su mano y ponerlo encima de la cabeza de aquel animal. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que poner su mano encima? Él estaba diciendo, Señor, este sacrificio para mí, acéptalo.
Yo debo morir por mi pecado, pero por favor acepte mi lugar, estoy inocente. Y la Biblia dice que él tenía que cortarlo, degollarlo. Y la Biblia dice que salió la sangre. Y la Biblia dice que había un sacerdote que llegó con una copa y lo agarró. Y entró derramando la sangre. Y cuando él salió al altar y lo echó en los cuernos del altar, recibió perdón de los pecados aquel pecador. Con la sangre derramada y echada. Y él estaba mirando. Y yo imagino que él estaba así, esperando, sudando. Casi. Y los sacerdotes le dicen, ¡wow! Justificado. Y él salió a su casa con mucho pues alegría. Yo sé que yo estoy perdonado de mis pecados. Esto era como tener perdón debajo de la ley. Ahora, ¿qué es el evangelio de Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero ¿dónde estaba pues echado? Era derramada en la cruz. Fue sepultado, pero gloria a Dios, resucitó. ¿Y sabes qué dice el libro de Hebreos? Hay que leerlo en la noche, capítulo 7, 8, 9. Dice que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, allí en el cielo hay pues un tabernáculo. Igual que el tabernáculo que estaba aquí en la tierra, porque nos dice la Biblia que cuando Dios mandó a Moisés construir lo que estaba aquí, es solo una sombra o símbolo o tipo de lo que está en el cielo. ¿Sabías tú que está en el cielo un tabernáculo? Y la Biblia dice que Jesús entró en el lugar santísimo con su propia sangre, y yo imagino que él entró y Dios Padre estaba ahí y él dijo, mire, y puso allí en los cuernos y dijo, terminado. Ahora el Padre dijo, satisfecho. Cualquier persona que me acepta por la fe, yo lo recibo y yo voy a salvar. ¿Ve qué bonita es esta enseñanza? Fue revelado al apóstol Pablo eso, para enseñarnos a nosotros. ¿Dónde están los pastores que predican? Muy pocos. Vamos a Romanos 5:11. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote echó en los cuernos aquí, cuando él puso la sangre, esto se llamaba la expiación. Él hizo la expiación de sangre. Esto era debajo del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué hizo Jesucristo para nosotros? Él hizo la expiación que salva a nosotros hoy en día. Yo no necesito matar un animal hoy, porque esto no sirve, ya está terminado. Ya es Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados de todo el mundo. Mira lo que dice Romanos 5:11. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Se llama expiación o reconciliación. Entonces lo que Dios dio a Pablo era el evangelio de, mire lo que Cristo hizo, Él derramó su sangre. Y si tú lo aceptas, tú recibes su expiación o reconciliación, tú tienes perdón de los pecados. No es sangre en una copa, como hacen los romanos, ¿verdad? De aquella iglesia romana, los papistas. Esto es alcohol. Es la sangre de Cristo mismo, derramado en la cruz. Y yo solo tengo una pregunta. ¿Has aceptado tú la sangre? ¿Has recibido tú la reconciliación que Dios ofrece? ¿Has confiado en la sangre? En YouTube tengo casi 2,000 videos de prédica. 2,000 horas. Es mucho, ¿verdad? Pero siempre escucho que la mayoría de la gente que aceptaron al Señor de mi ministerio era en el video que se llama, intitulado, ¿has confiado en la sangre? Porque cuando escuchen una enseñanza así, ellos dicen, wow, yo solo confío en la sangre de Cristo y ahora yo sé que soy salvo. ¿Eres salvo? ¿En qué estás confiando? Termino con esto. La palabra justificado significa limpiado, o sea,
Si tú vas al corte, el juez te mira y dice, culpable. Pero hay un tiempo en la ley en que uno es justificado. O sea, el juez puede decir, yo sé que eres culpable, pero yo te declaro inocente. Esto es que pasa con nosotros cuando aceptamos la sangre. Dios dice, ok, ya doy perdón. Merecen ir al infierno, pero ¿por qué me aceptaron? Ya está pagado el crimen, yo declaro justificado. Y Pablo predicó la justificación, justificado por fe. Lo que predicó Martín Lutero. Pero los papas de Roma no. Los papas papones no enseñan eso. Bueno, los papas en Roma enseñan, no, es por tus obras que tú puedes recibir perdón. Y tú tienes que venir a Él y hacer eso. Y tú tienes que pagar limosnas. Y tú tienes que ir a la confesión. Y dice, obras. ¿Dice la Biblia que por las obras tenemos perdón? No. Dice la Biblia es por un sacrificio por siempre hecho de Jesús que tenemos perdón de los pecados. Termino con eso. Pablo dice en el libro de Romanos que somos justificados por 3 cosas. Romanos 3:24 dice somos justificados por la gracia. Romanos 3:28 y Romanos 5:1 dice siendo justificados por la fe. Y búsquelo. Romanos 5:9, ¿qué dice? Mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. 3 cosas que la Biblia dice nos justifica. Somos justificados por la gracia de Dios. O sea, de la gracia de Dios por medio de nuestra fe. ¿En qué? En la sangre de Cristo. ¿Ok? No sé qué decir más. Solo esto. ¿En qué estás confiando? ¿Entiendes tu Biblia? Muchos en el mundo, lastimosamente, yo los llamo perezosos. Son perezosos. La mayoría de las sectas falsas leen solo Mateo, Marcos, Lucas, Juan y dicen, mucho más de la Biblia, no me queda tiempo, yo no lo leo. Y no hayan el Evangelio dado a Pablo. Debemos leerlo todo, pero debemos dividirlo bien. Y si dividimos bien, encontramos, tenemos que tener cuidado con estos libros para no salir de nuestra doctrina. Debemos entender que Pablo es nuestro apóstol. No estoy diciendo no leer lo demás, sí, léelo todo, pero dividirlo bien. Y debemos entender que Pablo mismo dijo, algún día él va a juzgar cada uno y serán juzgados según el Evangelio de él. ¿El Evangelio qué es? Salvo por la sangre. ¿En qué estás confiando en esta noche para ir al cielo? Quiero terminar, pero quiero más decir. En Honduras, como misionero, siempre dije así: la religión es como un bus que va a quién sabe dónde. Y muchos en el mundo llegan a este bus y dicen, ¿dónde va? Y el hombre dice, ni idea, pero vamos, somos juntos y somos muchos. Pero ¿cuánto cuesta? Todo lo que tú tienes, súbete. Pero ¿dónde vamos? Ni idea, pero vamos. Y muchos entran en ese bus de religión y ni son salvos y ni idea tienen de dónde van. ¿Van hasta dónde? Una barranca se llama. Y ya, bueno. Pero aquí tenemos un bus y no sé, en México sí lo hacen, pero en Honduras ahí el bus dice hasta dónde llega, ¿verdad? Hasta ahí. Y el bus dice al cielo. Y tú vas a este bus y tú ves, hola conductor, ¿cómo te llamas? Me llamo Jesús. ¿Dónde vas? Al cielo. ¿De veras? Sí, súbete, vamos juntos. Pero no tengo mucho. No importa, gratis. Súbete y vamos juntos. De seguro, pero no puedo pagar el boleto. No importa, ya lo pagué con mi sangre. Véngase y vamos juntos. ¿Cuál quieres tú? ¿El bus que va al cielo? Porque ya está pagado tu boleto. ¿O quieres subirte con los que ni idea, que no entienden nada, que no tienen el evangelio correcto? Ese es el asunto, hermanos. Ser salvo y entender tu Biblia.
para que tú puedas enseñar a otros cómo ir al cielo. Hermano pastor, ¿puedes venir, por favor? Si tú puedes bajar la cabeza y cerrar los ojos. Yo no sé quién es salvo y no. Por esto en esta noche, quizás hay alguien aquí que dice, mire, yo no sé si voy al cielo. Yo todavía no sé si he subido en este bus. En esta noche tú puedes. Te pido una cosa, no salir de este lugar con dudas. ¿Puedes decir tú que tú 100% sabes que va al cielo? No, Roberto, solo 80%. No, eso no sirve. O quizás 50%. No, 100% o nada. ¿Eres salvo, sí o no? Si no, en esta noche queremos enseñarte. Es fácil, es solo a recibirlo por fe. Jesús quiere salvarte. Hermano. Ojos cerrados ahí mirando. Hay alguien aquí que es pastor hoy. Quiero asegurarme, yo quiero estar seguro 100%. Ya no quiero irme a casa sin tener la aseguranza. Ya quiero poner mi fe en Cristo, Jesús, su sangre. Alguien aquí levanta el mano nada más. Dime, pastor, yo quiero confesar a Cristo por mi salvación hoy mismo. Quiero hacer una confesión de fe en su sangre que me fue. Hay alguien aquí levanta el mano. Pastor, yo quiero confesar. Hermanos, no vayan a casa, al rato háblame, pero no vayan a casa sin confesar, poner tu fe en la sangre derramada de Cristo. Gracias a Dios, por eso vamos a orar. Padre Santo, gracias por este mensaje tan claro, Dios, que podemos ser parte de tu reino, lo eternal, Dios, no el reino del milenio, pero el reino de Dios y justicia. Dios, queremos nada más tener el perdón del pecado. Dios, hay unos aquí tal vez que nunca han puesto su fe. Dios, solo pido como pastor de ese grupo que todos saldrán confiados que su fe ya es en Cristo Jesús y su sangre que Él derramó. Y Dios, ayúdanos a hacer esta confesión. Si hay alguno aquí, Dios, hoy sería el día de su salvación. Dios, solo queremos que todos tendrán esta confianza. Dios, yo pido por los hermanos aquí, que Dios, que ya han puesto su fe, que siguen creciendo, siguen estudiando, conociendo diariamente, leyendo, meditando las escrituras, memorizándolos, escondiendo en su corazón, y Dios también compartiéndolo con otros, compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús a sus familiares, sus vecinos, sus seres queridos, el mesero, por donde van, que llevan los tratados, llevan un mensaje, que hacen siempre una invitación. Y Dios, para que muchos vendrán a conocer a Cristo por su salvación. Dios, pido que Cristo sea exaltado. Gracias por ese pastor. Quiero también pedir que tú la bendigas de gran manera, Dios. Cuídalo, guárdalo, bendícelo. Gracias por su convivio en esta tarde, haber compartido su palabra con nosotros. Como iglesia, solo queremos que Cristo sea exaltado. Pedimos esta petición en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a irnos. Amén.